Vierte café a los huevos crudos y mira lo que pasa. El resultado te sorprenderá mucho. Iniciaremos con nuestra receta, agregando 5 huevos a la licuadora. También agregaremos una cucharada de café instantáneo. Ahora agregamos una lata de leche condensada, la cual contiene 300 gramos. Finalmente agregaré una cucharada de extracto de esencia de vainilla. Y encendemos la licuadora hasta que se mezclen todos estos ingredientes. Mientras tanto, me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Arabella Torres Díaz desde Ecuador, también para Rolando Miranda desde Cuba y para María Atencio desde Venezuela. Muchísimas gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. Por otra parte, en una sartén agregaré una taza de azúcar y vamos a moverlo hasta que se derrita y forme un caramelo. Si has visto esta receta hasta ahora, es una señal de que estás disfrutando de esta receta. Así que escribe aquí abajo, me encanta el café, para poder enviarte un saludo en la siguiente receta. A continuación, le agregaré 3 cucharadas de agua al caramelo y lo mezclaremos muy bien por unos segundos. En este punto el caramelo está listo. Pasaremos a agregarlo en el molde y lo esparcimos bien por todos los contornos del molde. Chicos, esta receta es deliciosa y muy fácil de hacer. Además, se hace con ingredientes que casi siempre tenemos en casa. Lo vamos a dejar reposar por 5 minutos, hasta que el caramelo se endurezca. El caramelo esté duro, agregaremos la mezcla que teníamos reservada. Una vez que nuestra mezcla de huevos con café esté en el molde, lo cubriremos con papel aluminio. El siguiente paso es colocar el molde en una olla o sartén más grande y luego le agregamos suficiente agua hasta cubrir la mitad del molde. Lo llevaremos a la estufa a fuego medio durante 60 minutos. Pasado este tiempo lo sacaremos del fuego y lo pondremos a enfriar. Una vez que nuestra receta esté fría, retiraremos el papel de aluminio y pincharemos un palito para comprobar que nuestra receta está bien cocido. Para desmoldarlo es muy fácil, solo necesitaremos un plato y le daremos la vuelta cuidadosamente. Me gustaría saber cómo se le llama a este postre en tu país. En mi país se conoce como quesillo o flan. Ya nuestra receta está lista. Miren qué delicioso ha quedado nuestro postre. Te invito a prepararlo en casa para que lo disfrutes con toda tu familia. Espero que les haya gustado el resultado, pero me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10 para saber si te ha gustado el resultado. Muchas gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Un saludo a todos, nos vemos en la próxima receta.